¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio que estamos realizando y que va a ser largo en el libro de Romanos. Hoy día vamos a dedicarnos a estudiar el capítulo 2, la parte final del capítulo 2, desde el versículo 17 al versículo 29. Y vamos a entonces completar esta argumentación de Pablo sobre la, el estado moral de las naciones y ahora en este caso el de Israel. Así que vamos al texto y vamos a comenzar con Romanos 2, verso 17, que en la Reina Valera 1960 dice aquí, dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vamos por parte. Ahora Pablo cambia su foco. En vez de hablarle a los gentiles, le está hablando a los judíos. ¿Y qué destaca de los judíos? Bueno, destaca la relación con la ley y la relación directa con Dios. Ese es el gran privilegio de Israel. ¿Qué entiende Pablo por ley? Bueno, en general cuando Pablo dice ley, está pensando en la Torá, está pensando en las leyes de Moisés, en, en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Pero ese no es el único significado que va a tener la palabra ley en Pablo. También Pablo en algunas ocasiones va a estar pensando en la ley oral, porque en el judaísmo existen dos versiones de la ley. Existe la ley escrita, que es el Pentateuco, y existe la ley oral, la tradición, que hoy en día está codificada en el Talmud. Bueno, incluye el Talmud, y dentro del Talmud la Mishnah, la Gemara, todo eso es ley oral. Eh, y por lo tanto, Pablo ahora le habla a los judíos que tienen el problema, tienen la dificultad de, sabiéndose conocedores de la voluntad de Dios y sabiendo que la misión de ellos es llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo, porque el, esa es la misión del pueblo judío, esa es la misión de Israel. Acuérdense, a ver, vamos a ir un poco para atrás. Acuérdense que Dios llamó al pueblo de Israel, esto está escrito en, en la Torá, los llamó a ser un pueblo de sacerdotes. Esa es la misión del pueblo de Israel. Ellos tenían que ser el sacerdocio de la humanidad. Eran los que, si ustedes quieren, hicieran de intercesores entre la humanidad y Dios. Eran los que tenían que llevar el conocimiento de Dios a las demás naciones y servir como ejemplo también para las demás naciones. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, está escrito que las demás naciones verían cómo la Torá es buena a través de lo que iba a suceder en la sociedad israelí, en la sociedad israelita en realidad. Israelí se refiere al país actual de Israel, no es la sociedad israelita. Y entonces los gentiles, las naciones, iban a percibir que la Torá es justa, que
y que la enseñanza de Dios es lo más sabio que puede existir. Entonces, existe el peligro de que el judío se tome tan en serio esto de ser eh, el, el que enseña a las demás naciones acerca de la voluntad de Dios, que empieza a sentirse de alguna manera moralmente superior a las demás naciones. O en un pez superior. Y no, no es que sea superior. Israel no es superior a las naciones. Lo que Israel tiene es una función, una misión en el mundo distinta a las demás naciones. Pero eso, y por supuesto, eso implica en una relación más próxima y directa con Dios, más cercana con Dios, pero no lo hace moralmente mejor. Sin embargo, existe el peligro de que aquel que conoce la revelación de Dios se sienta moralmente superior al que no la conoce. Y aquí asoma un poquito el Pablo de Gálatas. En la epístola a los Gálatas nosotros encontramos a Pablo haciendo todos los esfuerzos posibles para que la iglesia de Galacia, que estaba compuesta por gentiles, cayera en la trampa de entrar en una sumisión espiritual a maestros de origen judíos, que proponían enseñarles los caminos de la Torá, los caminos de Dios, siempre y cuando, bueno, los gentiles obedecieran, ¿no? Hay que obedecer al maestro. Entonces, ese es el peligro de que el que conoce la revelación de Dios se sienta superior al que no la conoce, se sienta moralmente superior y por lo tanto se cree una subordinación o pretenda que se cree una subordinación de lo gentil a lo judío. Y eso es lo que va a cuestionar Pablo en este pasaje. De hecho, fíjense el razonamiento. Él está diciendo lo siguiente: ya hemos demostrado que los gentiles, por causa de la idolatría, han decaído en decadencia moral. Pero tú, judío, que conoces la voluntad de Dios y que sabes que has sido llamado a enseñar a las naciones, a mostrar a las naciones cuál es la voluntad de Dios, tú no eres moral, por ese hecho, no eres moralmente superior a los gentiles. ¿Por qué? Eh, veamos, capítulo 21, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Y aquí tenemos un asunto interesante, porque Pablo está apuntando educadamente, pero también de manera muy directa, que los judíos tampoco han sido fieles a su vocación. ¿Por qué? Porque ellos mismos no han estado a la altura de cumplir con la ley de Dios. Y esto hace las cosas peores en cierto sentido, porque uno puede decir, bueno, los gentiles se entregaron a la idolatría y estando confundidos en la idolatría se entregaron a las pasiones.
pero los judíos tienen la ley de Dios. Y la ley de Dios debería ser cumplida, pero tú que conoces la ley de Dios, ¿no la cumples? Si caes en ese caso, si no la cumples, entonces estás en una situación aún peor que los gentiles. Ahora bien, fíjense que en ningún caso, y de hecho en todo el pasaje que vamos a leer hoy día, que vamos a estudiar hoy día, en ningún caso Pablo está colocando en duda la calidad de la ley de Dios. No es que Pablo esté diciendo ni los gentiles ni los judíos cumplen la ley de Dios y por lo tanto lo que hay que hacer es eliminar la ley. Eso sería como el chiste del sofá de Donoto, ¿no? Que ustedes saben que eh, 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 Donoto descubre que su esposa lo engaña con otro tipo, hoy día hay que hacer la aclaración, y que han tenido que la esposa y el amante no han tenido relaciones en el sofá. Entonces, ¿qué hace Donoto? Lo que hace Donoto es vender el sofá. ¿Ya? Ok. Entonces estamos ante una situación que es el sofá de Donoto. Si es que Pablo usara este argumento como base para eliminar la ley. No, Dios nos libre, digamos. Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que tanto gentiles como judíos no han estado a la altura demandada por la ley de Dios. Unos porque se entregaron a la idolatría y otros porque se creyeron el cuento de ser maestros, se sintieron superiores y descuidaron su propia guarda de la ley de Dios. De hecho, la situación es tan crítica, Pablo no lo dice así, pero nosotros sabemos la historia, el pueblo judío se va a ir en exilio en pocos años más. Estamos hablando aquí, qué sé yo, del año 60 después de Cristo, el año 70 se van a ir en exilio los, los judíos. Entonces realmente Pablo está diciendo tampoco estuvieron a la altura. Sigamos con el razonamiento de Pablo. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ya, aquí tenemos un problema. Y para ver el problema vamos a ir a el texto de donde viene. Porque aquí está haciendo una cita. Pablo está citando Isaías 52:5, que dice así: Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pablo está tomando su cita de este versículo en el libro de Isaías. Lo que es terrible porque este versículo no se refiere a que el nombre de Dios sea blasfemado por las malas acciones de los judíos. No se refiere ni siquiera a que el nombre de Dios sea blasfemado por un subconjunto de judíos que serían hipócritas. Aquí el texto de Isaías está diciendo que el nombre de Dios está siendo blasfemado porque los gentiles se están llevando a Israel en cautiverio. Por las cosas que los gentiles hacen al pueblo de Israel es que el nombre es blasfemado.
Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo Pablo es injusto. Él está deformando la cita de, de Isaías. En realidad está sacando a Isaías fuera de su contexto y lo está colocando, lo está tirando aquí como bofetada. Realmente no me gusta esa práctica que tiene Pablo, digamos. ¿Qué quieres que le diga? La, eh, la forma de citar la Biblia que tiene Pablo a veces es arbitraria. Es arbitraria. Eh, pero uno podría pensar, bueno, ok, pero los judíos se van al exilio no por simpáticos ni buena gente, se van al exilio justamente porque desobedecieron la voz de Dios. Entonces uno podría pensar que hasta cierto punto la cita de Pablo es justificada. Uno podría hacer el siguiente razonamiento. El hecho de que el pueblo de Dios no cumpla la ley del pacto, entonces eso implica que eh, cosas malas le sucedan, que se vayan al exilio, por ejemplo, y por el irse al exilio el nombre de Dios es blasfemado, es como si Dios no pudiera cuidar de su pueblo. Entonces es posible establecer esa cadena de argumentación. Pero lo importante es que Pablo está argumentando en líneas generales que la desobediencia a la ley del pueblo judío es tan grave o peor que la de los gentiles porque lleva a que se blasfeme del nombre de Dios. De los gentiles nadie espera mucho, pero de los judíos se espera más, porque tienen más conocimiento, tienen toda la revelación divina, se espera más de ellos. Entonces, si no cumplen, es grave, tiene mayor responsabilidad. Pero no está diciendo, Pablo no está diciendo ni que los judíos sean desechados, ni que la ley sea desechada, ni que los gentiles sean los nuevos judíos, digamos. De hecho, lo vamos a ver con más claridad más adelante. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Veamos. ¿La circuncisión qué es? La circuncisión es una señal externa del pacto que el pueblo de Israel tiene con Dios. Es una señal del pacto. De hecho, es una señal del pacto que Abraham hizo con Dios. Por eso es que los musulmanes también se circuncidan, porque son descendientes de Ismael, que también fue circuncidado, de hecho. Pero entonces la circuncisión es la señal externa del pacto que implica obedecer la ley de Dios. Pero si uno a ver, entonces la circuncisión es la señal de que uno está en el pacto, pero ese pacto implica dos cosas. Implica bendiciones si uno se mantiene dentro del pacto, e implica maldiciones si el pueblo se aparta del pacto. Y de hecho, en este punto, Pablo es generoso porque él dice que si uno si uno es transgresor de la ley, si uno pasa a llevar la ley, si uno desobedece la ley, entonces él pasa a ser como un gentil, porque el gentil vive sin enterarse de la ley de Dios. Pero en realidad eso no es cierto. Si uno está dentro del pacto y no cumple la ley,
Entonces, por las consecuencias que están en el mismo pacto, o sea, dentro del pacto, manteniéndose israelita y no gentil, manteniéndose como israelita, llega a ser peor que un gentil, porque le sobrevienen las maldiciones del pacto, cosa que a los gentiles no necesariamente les llega. Entonces Pablo está siendo generoso, está diciendo, si no cumples la ley te vuelves como un gentil, pero no, en cierto sentido estás en peor situación porque estás recibiendo las maldiciones del pacto. Aunque en otro sentido te mantienes dentro de los límites del pacto, por eso es que recibes esas maldiciones. Entonces hay dos factores que compensan de alguna manera. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¡Ajá! Y aquí hay algo tremendamente importante. En el judaísmo existe el concepto de mérito. De hecho, todas las cosas se obtienen por algún mérito. Y en el cristianismo eso también es cierto, solo que los cristianos no nos damos cuenta de eso. Los cristianos decimos que en el cristianismo ya no existe esto de los méritos porque estamos sobre la gracia y recibimos todas las cosas por la gracia de Dios. Recibimos las bendiciones por la gracia de Dios. Lo que es cierto, y es cierto también en el judaísmo, ya lo voy a explicar, pero se nos olvida que dentro de la teología cristiana la gracia existe por los méritos del Mesías, de Jesús crucificado y resucitado. De hecho, los cristianos cuando oramos a Dios y pedimos en los méritos, por los méritos de Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, siempre que hay bendiciones, porque hay méritos de nuestro o de alguien más. En el judaísmo es exactamente lo mismo. En el judaísmo, todas las cosas se reciben por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios fue de alguna manera conquistada por méritos, ya sea de uno o de alguien más. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, la argumentación, parte de la argumentación que dio Moisés es: acuérdate de los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acuérdate de los méritos de ellos. Acuérdate de la justicia de ellos. Y perdónalos por causa de ellos. ¿Ok? Entonces, es exactamente la misma situación que en el cristianismo, solo que en el cristianismo nos hemos olvidado un poco de esos fundamentos. En fin, lo que está sucediendo es que Pablo dice que alguien que está dentro del pacto de Dios y no cumple la ley, en realidad no está alcanzando el propósito de su llamado, no está alcanzando el propósito por el cual Dios lo incluyó en el pacto en primer lugar. En primer lugar. Sin embargo, alguien que está fuera del pacto con Dios, si hace las cosas que son propias de la voluntad de Dios expresada en la ley, entonces cumple la voluntad de Dios expresada en la ley, aún sin estar dentro del pacto. Por lo tanto, a los ojos de Dios es mucho más meritoria la acción del gentil que cumple la voluntad de Dios que aquel que está dentro del pacto, que se dice maestro de la voluntad de Dios, pero que no la cumple. Y en esto, el razonamiento de Pablo se asemeja a la parábola que contó Jesús, de el padre que tenía 2 hijos y le dice a ambos que vayan a trabajar al campo, y uno de los hijos le dice: sí papá, ahí voy, sí papá, ya voy, y no va,
Y el otro le dice, no papá, no voy, pero después lo piensa, se arrepiente y sí va. Y Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y es obvio quién hizo la voluntad del Padre. El que fue a hacer el trabajo. Por lo tanto, aprendemos, tanto en Jesús como en Pablo, que no basta lo que yo digo que soy. Lo que define lo que soy es lo que hago. Si yo, conociendo la voluntad de Dios, me comporto dignamente según esa la voluntad de Dios, entonces soy merecedor, o si ustedes quieren, honro el privilegio que Dios me ha dado de recibir su revelación. Pero si no lo hago, deshonro ese pacto. Y es como si yo no hubiese conocido nunca a Dios. Al contrario, si alguien que no conoce a Dios hace lo que es la voluntad de Dios, entonces es honrado por Dios. Versículo 27. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, y el griego dice que guarda que guarda la ley completa, es decir, que cumple la totalidad de la ley. Entonces, si el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no importa lo que dices que eres, lo importante es lo que haces. Y fíjense que en ningún momento Pablo está sacando la ley de la jugada. De hecho, en todo su razonamiento, Pablo coloca a la ley como el estándar con el que todo es medido. E implícitamente Pablo está diciendo que la ley es buena, porque es bueno cumplir sus preceptos. Y lo que no es bueno es desobedecerlos. Así es que Pablo en este pasaje está reafirmando la ley. Lo que está diciendo, lo que está condenando Pablo, y Pablo tampoco está diciendo que el pueblo judío esté desechado o que los gentiles sean el nuevo Israel. No, no, no. Está diciendo simplemente que Dios es justo. Y Dios considera justos tanto a los judíos que cumplen la ley como a los gentiles que cumplen la voluntad de Dios. Los judíos como judíos y los gentiles como gentiles. Lo que Dios va a hacer siempre es condenar a aquel que es transgresor de la ley de Dios. Y de hecho, si alguien entre los gentiles cumple la ley o cumple con lo que es propio de la voluntad de Dios, su ejemplo es condenatorio a aquel judío que se jacta a lo mejor de serlo, de estar en el pacto con Dios, pero que no hace la voluntad de Dios. Eso es simplemente lo que está diciendo. Pero no está condenando al pueblo judío como pueblo, ojo. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya, y aquí hay algo importante que decir.
Finalmente, finalmente Pablo está muy de acuerdo con el judaísmo, si Pablo está siendo extremadamente judío en esto. Pablo, en el judaísmo dice lo siguiente, eh, acerca de la circuncisión, ¿no? La circuncisión es sumamente importante en el judaísmo porque es la entrada al pacto. Un gentil puede convertirse y entrar al pacto, y para eso, si es hombre, va a tener que circuncidarse. Ok, pero también los judíos reconocen que existen conversiones de verdad y existen conversiones falsas. Tú te puedes circuncidar, puedes pasar por todos los ritos y puedes tener una conversión falsa porque en el corazón no ha habido un cambio. Mientras que tú puedes pasar por el conversio por el proceso de conversión, por todos los rituales, la circuncisión, el baño ritual en la mikvé y todo lo demás, y haberte aproximado y haberte adherido completamente a Dios, y por lo tanto tu corazón haber sido transformado, eres judío de verdad. Así es que lo que hace ser judío de verdad o no, no es solamente las señales externas y los ritos, la circuncisión, por ejemplo, o el paso por la mikvé, que sería el equivalente o el símil a nuestro bautismo, sino lo que te hace judío es lo que pasó en tu corazón. De hecho, en el judaísmo, la conversión es llamada de nuevo nacimiento y el converso es llamado de nueva criatura. Y eso es cierto también para el judío que hace teshuvá, el judío que no era religioso y que se acerca a la religión, también se dice que es nueva criatura cuando pasa por el proceso de teshuvá, que incluye el paso por la mikvé, por el bautismo, si ustedes quieren. Por otro lado, el judaísmo también enseña que un no judío, un gentil, que es justo, o sea, que hace la voluntad de Dios, es considerado o puede llegar a los niveles espirituales del sumo sacerdote. Es considerado por Dios tan justo como un israelita que cumple con la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Que Pablo, en concordancia con el judaísmo, él no deja de ser judío en esta argumentación, lo que está diciendo es que al final de cuentas lo que vale es el servicio a Dios. ¿Servimos o no servimos a Dios? No importa si eres judío o si eres gentil, ¿servimos o no servimos a Dios? ¿Hacemos la voluntad de Dios, sí o no? Porque dice finalmente que lo importante es tener la alabanza de Dios, no de los hombres. Los seres humanos nos fijamos en exterioridades. Y para nosotros son importantes las diferencias, porque finalmente vivimos en un mundo donde las cosas son diferentes, son distintas, hay distinciones. Pero la verdad fundamental de la Biblia es que Dios es uno. Dios es uno. En Dios se disuelven de alguna manera las diferencias. Y por lo tanto, a Dios, más que importarle si alguien pasó por un proceso ritual, si fue circuncidado o no fue circuncidado, lo importante para Dios es si su voluntad ha sido cumplida, si la persona ha servido o no ha servido a Dios. Por lo tanto, por cierto, para un judío es una orden, es una mitzvah, es una parte de su servicio a Dios circuncidar a sus hijos varones. Y yo, dicho de otra manera, para un judío varón, es una mitzvah, es un mandamiento, es una parte de su servicio a Dios estar circuncidado y cumplir con los 613 mandamientos. Pero la pregunta esencial es, ¿estoy sirviendo a Dios o no? Esa es la pregunta importante. Si uno sirve a Dios, sea judío, sea gentil,
va a contar con la alabanza de Dios. Si uno no sirve a Dios, sea judío o sea gentil, va a contar con la reprobación de Dios. Y voy a mirarlos a los ojos una vez más. Y ahora uno se puede olvidar de lo que está discutiendo Pablo entre judíos y gentiles, y uno puede mirar la iglesia hoy día. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con aquellos que no forman parte de la iglesia? O aún con los que no forman parte de nuestra iglesia, porque no solamente queremos que las personas se tornen cristianas, sino que se tornen que se conviertan a nuestra versión del cristianismo, a la forma en que nosotros entendemos el cristianismo. Y al final de cuentas, si seguimos el razonamiento de Pablo, la diferencia no está en si alguien ha pasado por el proceso de bautismo o no. Porque Pablo podría decirnos, es cierto, hay muchas personas que no están bautizadas, que no están en la iglesia y que hacen las cosas muy mal. Pero tú, que has sido bautizado, tú que conoces la Biblia, tú que haces el año bíblico, tú que conoces la voluntad de Dios, ¿practicas la voluntad de Dios? Y si no practicas la voluntad de Dios, entonces te haces igual que los que están fuera de la iglesia, o incluso peor. Así es que lo esencial no es si uno está dentro o fuera de la iglesia como institución, no es si ha pasado o no ha pasado por el ritual del bautismo. Lo importante es, ¿estás sirviendo a Dios, sí o no? Porque hay personas fuera de la iglesia que con sus acciones, por su accionar ético, sirven a Dios, aunque uno tenga conciencia que lo están haciendo. Y hay personas que están dentro de la iglesia, que conocen la revelación de Dios, y que con sus acciones, o están humillando a las personas, las están avergonzando, o están muchas veces odiando a alguien más, y están dejando de respetar lo esencial de la revelación de la voluntad de Dios, que es que nos amemos unos a los otros. Así es que no es que en esta sección del libro de Romanos Pablo esté preocupado solamente de judíos y gentiles, él nos está interpelando a nosotros también. Y nos está diciendo no importa cómo sea la externalidad, en realidad no importa cómo sean las circunstancias externas. La pregunta importante es, ¿estamos sirviendo a Dios sí o no? Si servimos a Dios, ya sea con conciencia de que lo estamos haciendo o sin saberlo, ya sea que hayamos pasado por los ritos externos o no, si estamos haciendo la voluntad de Dios, contaremos con la alabanza de Dios finalmente, con la aprobación de Dios. Pero así como eso es cierto, también es cierto que aquellos que no hagan la voluntad de Dios, ya sea habiendo pasado por los rituales externos o no, siendo miembro de iglesia o no, contará con la reprobación de Dios. Así es que es nuestra responsabilidad llevar muy en serio la revelación de Dios que hemos recibido, aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, confiar en Él y hacer su voluntad, al menos en la medida de nuestras posibilidades aquí en este mundo. Que esa sea nuestra experiencia y que podamos muy pronto ver los cielos abriéndose, viendo a Dios y ojalá recibiendo su alabanza y su aprobación. Que el Señor nos bendiga y que tengan todos un feliz sábado, Shabbat Shalom. Chao, chao.